Dios te bendiga de manera especial. A través de los años hemos visto grandes hombres de Dios testificar de cómo Dios ha transformado su vida y lo ha llevado a ciertas naciones para predicar el evangelio y para testificar del impacto que ha tenido Dios a través de su vida. Pero no hemos tenido la oportunidad de escuchar a una persona que fue llamada a tiempo completo, tal como lo es esta hermana que fue llamada a ministrar la palabra de Dios a través de la alabanza a tiempo completo, y ahora es llamada a predicar la palabra de Dios con un mensaje cristocéntrico a tiempo completo. Yo creo que este hermoso testimonio va a ser de mucha ayuda para tu vida, para que tú conozcas que aún hay personas que predican y llevan el mensaje a tiempo completo. Yo quiero que tú te suscribas activando la campanita de notificaciones, y si tiene algún mensaje, un testimonio, lo haga llegar, porque yo te estaré dejando mi contacto ahí en la descripción. Así que presta mucha atención, porque yo sé que este mensaje será de gran bendición para ti y los tuyos. Soy Nora Camargo y este es mi testimonio. Hace unos meses Dios me llamó al ministerio a tiempo completo. Y en todo ese tiempo Dios ha usado mi vida en distintas áreas, en la adoración, en la alabanza, y hoy en día Dios está usando mi vida en la prédica, en llevar el mensaje de Dios a diferentes naciones. Pero ¿qué hay detrás de Nora Camargo? ¿Cómo inicia el ministerio? Desde muy pequeña, en mi adolescencia, siempre anhelé servir a Dios. Siempre busqué la presencia del Señor. Me bauticé a los 12 años, creyendo en el Espíritu Santo. Tenía la edad donde era consciente cómo era la manifestación de Dios, y me enamoré de una manera muy apasionada de Dios. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo aproximadamente a los 13 años, cuando vino una palabra sobre mi vida, Dios usando un siervo, diciendo de que era Dios quien me iba a usar a mí y me iba a llevar a diferentes naciones a hablar de un evangelio distinto, de un evangelio cristocéntrico. En ese momento yo recibí la palabra, y como todo niño aquí, tal cual en Perú, como todo adolescente, tenía que terminar la secundaria. Al término de mi secundaria ingresé a la universidad, donde a pesar de estar estudiando la carrera de psicología, a pesar de yo haber estado estudiando la carrera, siempre anhelaba en mi corazón poder servir a Dios en el ministerio. Yo recuerdo que aproximadamente un año antes de terminar la carrera, o un año y medio aproximadamente, yo decido tomar una decisión muy hermosa en mi vida, que es casarme con el siervo Michael Rodríguez. Y yo todavía no había terminado la carrera, pero sabía que lo iba a hacer, o al menos sentía eso en mi corazón. Hermano, yo inicié diciéndote de que a pesar de que estaba estudiando, mi anhelo era poder servir a Dios en el ministerio. Sin embargo, cuando yo me caso con mi esposo, sentí que ese anhelo de servir a Dios en el ministerio se desvió un poco, y mi corazón se inclinó hacia mi carrera, a la carrera que yo estaba estudiando, la carrera de psicología. Yo me enamoré también de esta carrera, de igual modo como lo había hecho en algún momento de Dios, del ministerio, del servicio a Dios. Me enamoré también de la carrera y me quería profesionalizar aún más. Quería tener aquí lo que se llama la maestría, el doctorado y muchas cosas más. Quería ser un excelente profesional en mi área. Sin embargo, dentro de mí había un fuego, hermano, que era tan palpable que yo sabía que Dios me estaba llamando al ministerio. Yo recuerdo un día, fue exactamente un sábado, en un ayuno, donde Dios habla a la vida del siervo Michael. Y desde siempre, el siervo fue usado para siempre decirme a mí: sirve en el ministerio, Dios tiene preparado para ti un llamado. Y yo sabía, hermano, yo sabía que Dios tenía preparado algo para mí. Sin embargo, yo recuerdo que había dejado mucho tiempo
de la música, porque yo cuando era adolescente, toda mi juventud, le servía al Señor. Yo recuerdo que también hubo episodios donde yo salía a predicar en las calles, en las plazas, en los mercados, y para mí esto era de mucha edificación. Incluso salía también a los buses sola, sí, lo hacía sola, con la bendición de mi pastor en ese entonces. Y yo sentí, hermano, que cuando yo tomé la decisión de casarme, todas esas ideas que yo lo había hecho en mi juventud, unas ideas, digamos, pues fuera de repente de lo común, desaparecieron, se desvanecieron de una manera que hasta ahora yo podría decir, hermano, que cuando Satanás quiere interrumpir los planes que Dios tiene contigo, hace y mueve lo que sea con tal que tú te desvíes del plan que Él tiene. Yo sé y sabía que el plan de Dios era que Él me llame al ministerio a tiempo completo. Sin embargo, yo dentro de mí me rehusaba a poder tomar esa decisión. Y recuerdo que un sábado, en un ayuno, camino al ayuno, mi esposo me dice: Nora, tenemos un dinero ahorrado y tenemos dos opciones. Bien lo usamos para que tú continúes tu carrera, o yo pienso que también podemos invertir en el ministerio. Y yo sabía, hermano, que Él me ama y me amaba tanto que si en ese momento yo le decía: yo quiero continuar la carrera, Él lo hubiese hecho. Él me hubiese dicho: bien, vamos a invertir eso en que termines la carrera. Me faltaba un año para terminar la carrera de psicología y graduarme ya. Y recuerdo que Él me dice: si tú decides hacer eso, tomar la decisión de continuar tu carrera, créeme que me voy a esforzar porque seas la mejor en tu área, en lo que tú estés haciendo. Sin embargo, si es que tú decides servir al Señor en el ministerio, vamos a estar los dos unidos y llevando este ministerio que Dios nos ha dado en la familia. Hermano, en ese momento yo sabía que Dios estaba hablando a través de la boca de mi esposo y sabía que había llegado el tiempo. Era el momento en el que Dios había hablado a mi vida y me había dicho: Nora, toma una decisión, es ahora o ya basta y nunca más. Y recuerdo que yo camino a la iglesia. Hermano, todo ese camino fue en silencio, fue un total silencio, que no hablé nada ni dije nada. Y llegué a la iglesia, y estando ahí en la iglesia, siendo ministrada por la palabra, era en un ayuno, recuerdo perfectamente. Yo dentro de mí decidí tomar la decisión de servir a Dios y le dije: aquí estoy, lo voy a hacer. Tú hablaste en mi vida, tú quieres que yo te sirva en el ministerio. Y esto quiero hacer énfasis porque, como les vine diciendo, todo el tiempo, desde mi niñez hasta mi juventud, yo quería servir en el ministerio. Pero mientras fui avanzando la carrera, se me fue apagando, digamos así, esa llama. Pero ahí aún había algo dentro de mí, hermano. Y yo recuerdo que ese día de ayuno, alzando mis manos, le hice una promesa a Dios y le dije: yo no volveré a hablar nunca más de estudiar o terminar esta carrera. Si es que es tu voluntad, tú me lo vas a demostrar y permitirás que mi esposo me diga por la boca de él mismo: continúa la carrera y termínala. Sin embargo, si él no lo hace, porque yo sabía que yo ya estaba casada, entonces yo le dije: si él no lo hace, es porque tú no quieres que yo termine esa carrera, sino que me quieres dar una carrera ministerial, porque también esto es una carrera, hermano. Y recuerdo entonces que mientras yo le daba esas palabras, Dios traía a mi mente todo lo que yo había hecho por Él. ¿Cómo es que había dentro de mí esa pasión por servir a Dios en el ministerio? Y recuerdo que saliendo yo le digo a mi esposo: voy a servir en el ministerio. Pero aún había dentro de mí cosas que yo tenía que sacar, y yo vengo a decir esta palabra para aquellas personas que le han dicho el sí a Dios, pero aún siguen con un corazón sin circuncidar. Hermano, cuando yo le di el sí a Dios, apenas comenzaba todo.
mi testimonio o todo lo impactante que iba a venir a mi vida, porque Dios ha sido un Dios impactante. Y cuando llega este sí de parte de Dios, yo le digo sí a mi esposo, le digo sí a Dios. Y recuerdo que días después, estando yo en mi sala, había cosas que yo tenía que sacar de mi corazón, de mi vida todavía. Y yo tomo la decisión de eliminar de mis contactos y de mis redes y todos los libros que yo tenía que se relacionaban a la carrera. Y quería meterme más profundo a esta carrera que el Señor me estaba dando. Hermano, yo le digo sí a Dios en medio de una familia que estábamos metidos en deudas. Teníamos deudas de las cuales teníamos que salir. Sin embargo, yo le dije, Señor, si tú me estás llamando, yo no me voy a rehusar. Yo sé que tú me vas a sustentar en todo. Hermano, yo conocía de un Dios del cual había oído, del cual sí había compartido momentos, pero no había vivido ese poder sobrenatural que hoy en día yo lo vivo. Y recuerdo que yo le digo sí a Dios y me empezaban a llegar las llamadas del trabajo, de distintos trabajos para yo poder trabajar. Y yo sabiendo que tenía la deuda encima, mi esposo y yo tomamos la decisión de seguirle creyendo a nuestro Dios. Y recuerdo que en una de las prédicas, semanas después de haber tomado la decisión de servir a nuestro Dios, Dios usa la boca de un siervo y escucho un mensaje que le dice: entrega tus sueños a Dios, que Él te va a poner sobre lugares altos. Y cuando yo escucho esta palabra de parte de Dios, hermano, yo caí de rodillas en mi casa y sentí claramente la presencia del Señor que me decía: tú quieres tener una profesión natural, sin embargo yo te quiero poner a ti para que aconsejes y para que liberes y para que alimentes y des palabra de vida a estas personas de distintas profesiones que van a venir a ti. Y tú vas a tener algo de parte de mí, les vas a dar. Yo no te quiero una mujer muerta, yo no te quiero una mujer vacía, yo no te quiero que estés metida en un cuarto aconsejando a demonios, hermano, porque toda persona que va por una depresión, por una ansiedad, son demonios que los persiguen. No es, hermano, digamos que parte de su naturaleza. Eso no viene de Dios. Dios no creó esos espíritus inmundos para que sus hijos sean ministrados por Él. No, hermano, tú tienes que ser libre en el nombre del Señor. Y yo tomo la decisión y le cuento a mi esposo y le digo: mira, Dios me dijo esto. Entonces él me dice: bien, vamos a trabajar más profundamente. Y hermano, cuando yo me metí a la profundidad de Dios, empezamos a hacer las prédicas y seguido a eso empezamos a grabar las adoraciones. Yo tenía que volver nuevamente a agarrar un teclado, a entrenar la voz, a poder meterme en su presencia, porque lo había dejado, hermano. Y hasta el momento yo sentía que Dios me pedía una intimidad más profunda aún. Y es entonces cuando sentí claramente la voz de Dios que me dijo: necesito que vayas al pastor y que le pidas perdón. Y yo sentí que esa voz vino, o esa palabra vino, porque Dios quería que yo me reconcilie con su altar. Hermano, cuando tú te rehusas a hacer la voluntad de Dios, te estás negando a hacer la voluntad de aquel que te está llamando, y aquel que te llamó y aquel que te rescató. Y yo tomo la decisión de citar a mis pastores y les digo: vengan a mi casa, vamos a tomar un desayuno. Y vienen y tomamos un desayuno. Y allí es donde yo les digo a mi pastor y a mi pastora y les pido perdón. Y les digo que yo quiero reconciliarme con el altar de Dios. Yo quiero que la presencia de Dios esté sobre mi vida. Y cuando ellos llegan y escuchan estas palabras de parte de mí, hermano, mi pastor me dice: en esta casa hay aceite. Recuerdo perfectamente sus palabras. Y yo le digo: sí, tenemos aceite. Hermano, yo no sabía que en ese momento mi pastor iba a derramar aceite sobre mi cabeza. Yo no lo sabía. Es más, yo ni siquiera quería que eso pase. Obviamente, como sierva de Dios, quien no quisiera tener ese privilegio, pero no es que lo hice con esa intención, sino es que más bien yo sentí y obedecí a lo que Dios me estaba diciendo: reconcíliate con mi altar. Y mi pastor me dice: ponte de pie ahí donde estás. Y yo le digo, estábamos, recuerdo, con mi esposo,
y mi pastor me dice, vamos al lugar donde tú predicas, porque yo tenía un lugar así tal cual como esta mesa y tenía la Biblia y tenía un micrófono ahí, y me dice, vamos al lugar donde tú predicas. Hermano, en ese lugar yo oraba antes de predicar, yo buscaba el rostro de Dios, yo me llenaba de la palabra, yo tenía una intimidad con Dios, y es ahí, en ese mismo lugar, donde mi pastor decide derramar sobre mi cabeza el aceite, y él me dice, Dios te está entregando el ministerio de evangelismo y te está ungiendo como su evangelista, y además te añade el ministerio de la adoración, porque tú le vas a adorar al Señor con un cántico nuevo. Cuando llega esa palabra a mi vida, hermano, fue algo tremendo, porque me caí sobre el suelo, las lágrimas se me caían, empecé a hablar en lenguas, sentí que algo de mí había salido, hermano. Fue algo grande lo que pasó, pero días después sucedería lo más grande, y es que cuando Dios te llama y te unge, hermano, no es que ya comenzó o ya estás lista y estás preparada, es que recién va a comenzar lo que Dios quiere formar en ti. Y el Señor quería formar en mí un evangelista con poder y demostración del Espíritu Santo. Quería que yo hable y predique de Jehová Rafa, Jehová sanador, de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, quien pelea nuestra batalla, Jehová Nisi, quien es nuestra bandera. Hermano, yo no había vivido esas etapas. Y yo recuerdo que días después nos tocó grabar el álbum que ha sido de mucha bendición, llamado El dolor de tu silencio. Y recuerdo que justo en la canción del dolor de tu silencio que grabó mi esposo, ese fue el álbum del siervo Michael Rodríguez, justo cuando estábamos grabando, yo siempre he estado ahí con él apoyándolo, estoy siempre detrás de cámaras, de igual modo que él está ahí. Y recuerdo perfectamente que me tocó acompañarlo. Llegamos a la productora, yo me siento y todo el equipo ya estaba listo para empezar a grabar. Y recuerdo que había un mueble ahí. Yo me siento en ese mueblecito y le digo, bueno, vamos, avancemos, ya estamos listos, hermanos. Y cuando empieza a sonar la adoración, hermano, yo empiezo a tener un dolor tan profundo en la columna que no podría explicarlo. Eran dolores muy fuertes que no podría explicarlo, y me empezó a doler la columna, me empezó a doler la cadera y unos retorcijones en el estómago que inmediatamente tuve que acudir al baño. Cuando llegué al baño noté que estaba saliendo de mi sangre y yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Porque no concordaba con lo que normalmente las mujeres tenemos. No concordaba con eso y decía, pero qué raro, de seguro que ya mañana me tiene que pasar. Hermano, el dolor era insoportable, que yo salí de ese lugar y estando yo en el baño yo sentí que Dios me decía, ¿quieres que rompa el silencio en ti? Hoy lo empiezo. Y cuando yo estaba ahí, hermano, recuerdo que fui al mueble nuevamente, regresé al mueble y me senté y estuve esperando ahí hasta que terminase la grabación. Cuando termina la grabación, yo camino a casa y mi esposo me dice, ¿estás bien? ¿Te sientes cansada? Porque has estado en silencio. Y le cuento a mi esposo. Entonces él me dice, bueno, si mañana no se soluciona eso, tendremos que ver qué se puede hacer, porque no puedes estar así. Hermano, era el día 2 y no se solucionaba. Llegó el día 3, 4, 5 y seguía con ese sangrado. Y yo noté, hermano, que ya Dios estaba comenzando un proceso en mí. Cuando llega, recuerdo el día 3 aproximadamente, Dios me dice, es momento, Nora, necesito una intimidad más profunda. Hermano, yo empecé desde ya el día que pasó eso, yo oraba, pero en el día 3 entendí lo que Dios estaba queriendo decirme. Una necesidad más, una oración más profunda, una intimidad más profunda en Él. Y recuerdo que en el día 4, en el día 5, hermano,
me empezó a entrar un temor tan grande, pero yo sabía que tenía que continuar con la palabra, porque yo en ese tiempo estaba dando la palabra por las redes, pero Dios me llama a una adoración. Y cuando yo empiezo a adorarle a Dios, recuerdo que ya yendo como para la segunda semana, hermano, el sangrado seguía. Y yo me estaba preparando en la alabanza, yo me estaba preparando en la adoración, y el sangrado seguía. Dios me pidió que lo busque en las madrugadas, y yo buscaba el rostro del Señor desde las 3 de la mañana y me iba hasta las 6:30, 7, no me importaba la hora, hermano. Tenía el cuerpo debilitado, porque no solamente era el sangrado, sino que me sentía débil, sentía dolor en la columna, sentía un retorcijón en el estómago, sentía mareo, sentía náuseas. Todos esos síntomas fueron durante esos 7 días. A la segunda semana el sangrado continuó, y es ahí donde yo decido contarle a mis pastores. Recuerdo perfectamente que cuando mi pastora recibe esa noticia, ella se aflige un poco, porque estando en la mesa ella empieza a llorar, pero ella no dice nada, pero su llanto me habló al corazón y me dijo, yo sentí claramente que me dijo, tranquila, confía, es Dios haciendo. Pero mi pastor me dijo, Nora, si Dios te ha prometido llegar a las alturas, primero te va a hacer sentir qué es adorar estando en el suelo y estando en lo más bajo. Y ahí, hermano, yo estaba adorando todas las madrugadas, con debilidad, con mareos o náuseas, todas las madrugadas en oración. Y recuerdo entonces, amado hermano, que en la segunda semana vino mucho dolor a mi corazón. Recuerdo que mi esposo también me decía, yo le estoy pidiendo a Dios por tu vida, tú no puedes morir, tú vas a ver a nuestra hija crecer. Hermano, mi mayor miedo, digamos así, natural, era que por no haber obedecido a la voz de Dios, Dios de repente me diga, bueno, salvaste tu alma, pero porque mucho tiempo no obedeciste, ven ahora a mi presencia. Hermano, en ese momento, yo la verdad, humanamente, sentí ese temor, pero dentro de mí yo le decía, Señor, si tú no me quieres aquí, si tú ya sientes que yo no tengo nada que hacer aquí, llévame. Pero Padre, aún en mi dolor y aún hasta el último día que yo tenga respiración en los pulmones, voy a seguir adorándote, voy a seguir cantándote. Hermano, y ahí fue donde se grabó esas adoraciones de merecedor de alabanza. Yo entro al lugar más santo. Todas esas adoraciones que fueron grabadas, hermano, ahí en el estudio de grabación, fueron cuando yo estaba en medio de mi proceso, sangrando, con todo ese dolor encima. Recuerdo, hermano, que en la tercera semana, todo esto seguía, las semanas tras semanas, cada día el dolor era más intenso, no podía ni comer porque me daba mareos, náuseas. Y yo sentí que para la tercera semana, hermano, ya el cabello se me comenzó a caer. Hermano, yo no tenía conocimiento que aquellas personas que se realizan la quimioterapia, el cabello se les cae. Y la quimioterapia es para poder ayudar o salvar de un cáncer. Hermano, yo cuando supe que las personas que se realizan eso pasan por ese proceso y el cabello se les cae, se les debilita, la debilidad, yo empecé a decirle a Dios, gracias, porque tú me estás curando, porque este proceso no es para muerte, este proceso es para vida. Yo sé que tú no vas a permitir que me pase nada. Y yo recuerdo, hermano, que en una de esas noches, ya para la tercera noche, porque era en el día 17, recuerdo aproximadamente, donde yo seguía aún con el sangrado, seguía aún con todos los síntomas encima, yo le digo a mi esposo, ya no puedo más, ya no puedo más. Me siento débil, me siento cansada, ya no puedo. Y él me dice, escribe adoraciones, escribe canciones en ese proceso, no vas a morir, me dijo. Recuerdo, hermano, que en medio de eso, mi madre un día me llama y ella me dice, he tenido un sueño contigo. En mi sueño tú llegabas, me visitabas y bajabas de un carro con tu esposo y tenías
una bufanda o un trapo en la cabeza que te tapaba toda la cabeza y no tenías cabello. Hermano, yo estaba pasando por un proceso tan fuerte, pero yo no quería declarar con mi boca lo que Satanás quería hacer en mi vida. Yo sentí que estaba entrando en un juicio donde era vida o era muerte, donde una de las dos decisiones iban a tocar mi vida. Y cuando mi madre me habla eso, ella me dice, ¿estás bien? Porque me he soñado y me siento afligida y quiero saber si te encuentras bien. Yo sabía el proceso por el cual estaba pasando, sin embargo le dije, sí, estoy bien, porque entendí, hermano, que esto no era natural y que si en ese momento yo empezaba a llorar de dolor y de aflicción, hermano, no iba a conseguir nada, porque yo estaba peleando por salvar mi alma y yo sabía que los ángeles de Jehová estaban peleando también a mi favor. Y es entonces, en ese momento, que yo le digo, sí, estoy bien. Y días después, 2 días después, me acuerdo que se me acerca una hermana también de la iglesia y ella me dice, hermana, he tenido un sueño con usted y en mi sueño usted me mostraba una carta y en esa carta estaba escrita que usted tenía un diagnóstico de muerte, que se iba a morir. Hermano, ¿usted se encuentra bien? Porque le habían dado un diagnóstico de una enfermedad terminal, de un cáncer. Y en ese momento yo le digo, sí, me encuentro bien, solo te pido que ores. Hermano, las visitas en el canal, todo lo que nosotros hacíamos ya estaba dando fruto. Sin embargo, por otro lado, yo estaba pasando un proceso tan fuerte, un proceso donde yo tenía que seguir luchando para que Dios me dé una sentencia de vida. Un proceso donde yo sabía que había ahí un acusador que estaba queriendo llevar mi alma, diciendo que por mucho tiempo, como yo no había obedecido la voz de Dios, él quería quitarme la vida. Y eso fue lo que mi esposo me dijo cuando yo le compartí. Me dijo, está tu alma entrando en una sentencia y en ese momento tú tienes que seguir adorando, porque si tú no adoras, porque si tú te rindes, porque si tú crees en esas voces que te están diciendo que vas a morir, verdaderamente vas a perder todo. Sin embargo, si tú clamas y le pides a Dios misericordia, vas a ganar esa victoria. Dios te va a entregar la victoria en las manos. Hermano, y seguíamos en el día 18, día 19, después de haber escuchado esos 2 sueños, hermano. El cabello se me comenzó de igual modo a caer. Yo me levantaba y miraba la sangre y miraba el cabello en las almohadas. Yo le decía, Padre, tú estás haciendo en mí, tú me estás sanando, tú estás sacando todo lo muerto de mí, tú me vas a dar vida. Fueron tantas madrugadas buscando el rostro de Dios y pidiéndole misericordia, hasta que llega el día 20. Y recuerdo que el día 20 nuestro pastor llega a mi casa y él nos dice, quiero bendecir su vida, arrodíllense. Y cuando nos arrodillamos, el pastor pone su mano sobre nuestra cabeza y nos dice, sean bendecidos porque están haciendo la obra de Dios. Ustedes van a llegar a diferentes lugares, van a levantar una generación distinta. Hermano, porque hoy en día para nosotros que todos escuchen las adoraciones es de bendición, porque se está cumpliendo la palabra que Dios habló a nuestro ministerio, a nuestra vida, que seremos canal de bendición. Y recuerdo que esa noche aún yo seguía con el dolor encima, pero yo le dije, Padre, tú me vas a escuchar. Por un lado oía mis adoraciones mismas que yo grababa, me quebrantaba en su presencia, le adoraba. Yo recuerdo, hermano, que llegué hasta el punto de tener trapos ahí mientras yo estaba adorando, porque a veces me caía dormida y cuando caía en un profundo sueño, Dios me mostraba muchas revelaciones, veía como una guerra espiritual en cada noche. Pero cuando ese día 20, nuestro pastor llega a mi casa y él nos bendice, yo creí que Dios iba a hacer algo, lo creí en mi corazón. Hermano, y el día 20, yendo camino al día 21, yo recuerdo que en una madrugada del día 21, yo de rodillas le suplico a Dios y le digo, he soportado todos estos días. Quiero que me digas si voy a vivir o voy a morir.
dame tu palabra, sea cual sea tu palabra, yo voy a creerlo, yo voy a confiar en lo que tú me digas, pero ya basta, le dije, ya no puedo más. Y cuando le digo esas palabras, sentí claramente en los aires como una guerra tan fuerte, hermano, tan fuerte. Yo sentía ahí a mi abogado Jesús peleando por mí, peleando a mi favor. Yo lo sentía claramente al fiel y al verdadero, nuestro abogado, que aunque hayamos fallado, Él siempre pelea por nosotros. Y Él estaba peleando esa batalla en ese momento porque mi alma había entrado en un juicio, hermano. Y cuando yo le digo, dime la respuesta, hermano, la atmósfera cambió completamente. Hasta que sentí un silencio tan profundo, como un respiro, donde sentí claramente la voz de Dios que me dijo, Nora, tienes sentencia de vida. Yo te he sentenciado en vida y tú vas a vivir, no vas a morir. Hermano, y cuando llega esa palabra a mí, yo me levanto y lo primero que veo es en una silla un cuaderno que yo tenía y un lapicero. Y empiezo a escribir abriendo mi Biblia en Isaías. Empiezo a escribir en la parte donde dice, por un momento fue mi ira, pero yo te levantaré en gran misericordia. Escondí mi rostro de ti por tus rebeliones. Yo escondí mi rostro de ti. Yo me fui de ti, pero hoy vengo a levantarte. Y yo escribo esas letras, hermano, escribo hasta que llego al coro donde tomo el coro, la voz de Dios que me había dicho sentencia de vida. Y hermano, yo recuerdo que ese día yo escribí la canción de sentencia de vida, que es el mismo nombre que lleva el álbum. Y al día siguiente, en ese día 21, se acabó, hermano. Se rompió el silencio. Paró el sangrado. Dios había hablado en mi vida. Dios había cortado muchas cosas de mí, cosas que no le agradaban. El proceso fue tan fuerte, hermano, tan fuerte, porque yo sabía que mucho tiempo me había rehusado a ser usada por Él. Y es por eso que yo en cada adoración de este álbum, que son 8 adoraciones, hermano, que va a bendecir tu vida, expreso todo lo que pasé, todo el sufrimiento que tuve que pasar. Hermano, yo sé que es tener la herida encima y seguir adorando. Yo sé que es tener la llaga encima y seguirle creyendo a Dios. Aún ahí, hermano, tenía que seguir adorando. Este álbum de sentencia de vida lleva un mensaje de impacto. De igual modo, nuestro álbum anterior de Pacto Perpetuo, que son adoraciones y alabanzas, refleja, hermano, lo que yo quería comunicar al pueblo, que nunca apague ese fuego pentecostal. Lo que yo quería decir al pueblo, que tiene que andar ciega, sorda, muda. Porque eso fue lo que Dios me dijo, no quiero que cuentes nada, no quiero que digas nada, aunque tus ojos vean otra cosa, tú tienes que seguir creyendo en aquel que te llamó, porque yo te llamé, no vas a morir, te vas a levantar de ahí. Yo sentí claramente esa voz, hermano, y el canto de Yo me fui con Jesús fue un canto que expresaba lo que yo quería que la gente diga. Yo no quería que la gente hable, se murió la aleluya, se murió la que quería luchar por los sueños de Dios. No, hermano, yo quería que la gente diga, esa mujer se fue con Jesús. Que si en algún momento, hermano, porque yo como humana tenía ese temor, que si en algún momento me pasaba algo, yo quería que la gente diga, esa mujer como le clamó a su Dios le escuchó, pero se la llevó. Por eso es que dice, no le digan que sufrí, no le digan que morí, solo díganle que yo ya me fui con Él, porque ese canto refleja y expresa todo lo que yo quería hablar a ese pueblo. Hermano, ese cántico salió, pero dentro de mí yo decía, Padre, yo no voy a morir, yo no voy a morir, yo no voy a morir, yo me voy a ir contigo.
Cuando vengas por tu pueblo, yo voy a estar ahí, yo voy a estar acá. Cuando ya se pase lista, aquí voy a estar. Pero mientras esté en la tierra, permite que siga en vida. Permite que vea a mis hijos crecer. Cuánto le rogué a Dios, hermano. Y este mensaje en sentencia de vida es un mensaje para todos los ministerios. Para esos ministros que están en cuevas, que están metidos, que no quieren salir, que se rehúsan a obedecer la voz de Dios por miedo, por el miedo de qué pasará, qué será. Ten la fe y la confianza que Él te va a respaldar. Conmigo lo hizo, a mí me oyó, a mí me escuchó. Él no cerró su oído. Hermano, aunque muchas sean tus aflicciones, de todas ellas te librará el Señor. Este álbum yo sé que va a bendecir tu vida, porque en cada canto expreso lo que pasé en mi proceso. Y yo sé que muchos están pasando por ese proceso, pero yo te digo lo mismo que decía Job: aunque mis huesos ya no tengan fuerza, yo sé que mis ojos no se cerrarán hasta ver la gloria del Señor. Y eso va a pasar, hermano. Vas a salir revestido de poder. Yo sé que este álbum, Sentencia de Vida, es un álbum que va a impactar. En menos de una semana, en unos días, ya sale el álbum Sentencia de Vida. Y yo sé que va a ser un álbum que va a bendecir a muchos ministerios, muchos silencios se van a romper, muchos van a salir de la cueva. Yo lo sé en el nombre del Señor, porque eso fue lo que me tocó pasar. Hermano, no hagas o no esperes que el Señor te llame de una manera tan dura para recién obedecer la voz de Dios. Este fue mi testimonio. Tuve que seguir adorando en el suelo, con la herida encima, con la sangre encima, para saber que es adorarle al Señor cuando todo está bien. Porque aún en medio de mi aflicción, le seguí adorando. Dios me pidió que no cuente este testimonio hasta este momento. Y muchos, ahora, incluso mis familiares, las personas más cercanas, ahora se están enterando que Dios me sanó de un cáncer. Que iba a matar mi vida. Yo sé, hermano, que si terminaba la carrera, eran unos años más que quizás ejercía esa carrera. Pero luego, quizás mi alma se salvaba, pero mi vida iba a terminar, porque esa maldición había sido lanzada para mi generación y me había tocado a mí. Pero Dios me salvó y fui sanada de un cáncer. Nunca más esa herida volvió a mí. ¿Por qué le pongo sentencia de vida? Porque eso fue todo lo que yo pasé para escribir esas canciones. Fui sentenciada y aquí en mi vientre luego creció una bendición. Después de eso, después de tanto sangrado, vino la bendición de Isaac, mi hijo. Y es por eso que le pusimos Isaac, porque trajo gozo en medio de llanto. Y le agradezco al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Y le agradezco también porque usa mi vida para ser canal de bendición. Hermano, espera este álbum. Yo sé que va a impactar a muchos. Y en el nombre del Señor se van a romper silencios. Y muchos de los que habían sido sentenciados para que mueras, para que desaparezca, para que tu ministerio esté enterrado, esté metido en una cueva, van a tener. Cuando Dios entra a tu vida es para llevarse lo que a Él no le agrada, para llevarse lo que te va a llevar al lugar de condenación. Por esa razón es que usted ve que hay personas que dicen tener a Dios y siguen actuando igual. ¿Por qué? Porque no han dejado
que el Jesucristo haga un impacto y se lleve todo lo que no le agrada. Han hecho resistencia y por eso el Señor no lo ha transformado. Que por eso que usted ve que vienen a los pies del Señor y todavía siguen en los mismos rudimientos de la carne. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo Jesús haga un impacto en su vida. Y por esa razón es necesario entender que cuando Cristo llega, todo lo que no es de agrado se tiene que ir en el poder de Cristo Jesús. Así que yo te digo que cuando Cristo entre a tu corazón, deja que Él te transforme, deja que Él te limpie y que Él se lleve todo lo que no es de agrado para poder ser salvo. Dios te bendiga.